Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online. Bueno, y ya estamos de regreso y dejamos una pregunta planteada a Aysén, así que le damos la palabra completamente a ella. Me preguntaron sobre la incidencia, ¿verdad? Sobre Así cómo es. la estrategia que propone el Consejo efectivamente decanta en temas específicos. Y como les contaba mientras estábamos escuchando la música, es una discusión que hoy día estamos dando dentro del Consejo y con el equipo del Consejo, porque aquí se conjugan dos cosas. Uno, el darle un valor en sí mismo a que el Consejo no es un espacio de resolución de problemas contingentes inmediatos, sino que es un espacio de reflexión y de generación de estrategia que por definición es de largo plazo y que tiene tiempos que a veces son mucho más lentos de lo que estamos acostumbrados, sobre todo ahora que uno tiene computador y redes sociales y que todo es inmediato. Pero cuando uno mira la historia, hay líneas y hay avances sustantivos, tanto en la institucionalidad como en las capacidades del ecosistema, que nacieron de iniciativas propias del Consejo. Hoy día estábamos levantando algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, cuando se empezó a instalar, o lo que les decía al principio, la primera vez que hablamos de innovación como un elemento para la competitividad, eso fue algo que no solo nació del grupo que estaba en el Consejo, sino que dio origen a que el Consejo existiera. Y de eso se derivaron todas las políticas de fomento e innovación, la ley de I+D, los incentivos tributarios, el cambio de giro que tuvo la Corfo en su minuto desde desarrollo industrial a pensar innovación con mucho más seriedad. Eso nació de una idea que instaló el Consejo en ese minuto. En temas de resiliencia, cuando después del terremoto y bueno, entendiendo que somos un país de desastres naturales, existió la preocupación de, bueno, cómo desde la CTCI podemos hacer de Chile un país más resiliente a las catástrofes naturales, y eso fue un trabajo que se inició en el Consejo, que se gestió en el Consejo, y se instaló la idea de un país resiliente como un concepto que se trabajó desde el Consejo. Y esa discusión llevó a la creación del ITREN, que hoy día es un instituto tecnológico público que lidera Juan Carlos de la Higuera, y que lo que hace es tener una red científica articulada para el próximo desastre. Entonces, la próxima vez que tengamos un terremoto grande, que esperemos que no ocurra, el ITREN se va a poner a prueba y esperamos que reaccione y que haga que la reacción del país en su conjunto sea rápida, nos podamos poner de pie lo más rápido posible y tengamos la menor cantidad de pérdidas materiales y humanas, porque vamos a estar preparados y vamos a estar preparados desde el conocimiento. Y conocimiento científico no solo para que los edificios no se caigan, sino que entendiendo la resiliencia como una característica del país, donde hay elementos sociales, de cómo nos organizamos como comunidad, de cómo reaccionamos a distintos temas, que son hoy día los que está estudiando el ITREN. Lo mismo ocurre con agua. El Consejo instaló las primeras mesas de discusión en torno a agua, cuando nadie veía que el agua iba a ser un problema. El otro día la Pamela Chávez, que era consejera en ese minuto, me recordaba que cuando se inició esta discusión, la solución que nos imaginábamos era que íbamos a hacer un canal del agua del sur al norte. A lo mejor ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, No, pero me acuerdo. básicamente esa era la La respuesta. carretera hídrica. La carretera hídrica. Ujú. La carretera hídrica era la forma en cómo solucionábamos los problemas de sequía. Y se inició un trabajo súper sesudo de traer a expertos, de generar redes, de empezar a trabajar desde la CTCI los problemas del agua, que derivaron en centros de investigación, relaciones y redes entre científicos, y un cambio de mirada absoluta respecto de cómo entendemos los problemas del agua hoy día, y ya no solo desde las ciencias naturales, sino que también desde las ciencias sociales, de las humanidades, desde qué significa como sociedad, etc. Eso como pensando en la historia, sin contar con los temas de compras públicas, el laboratorio de gobierno, que no salió de acá, no me lo voy a atribuir, pero la idea de que el Estado tenía que ser innovador sí fue y se inició en una discusión en el Consejo. Entonces, son cosas que no se ven, porque de nuevo, parte una discusión y hasta que eso se materializa, pasan muchos años y son muchos los que intervienen y al final son guaguas que tienen muchos padres y madres, pero la tarea de iniciar esa discusión y de poner temas de frontera incluso antes de que
como sociedad los veamos como un problema o como un tema a desarrollar, es algo que ha existido en el Consejo. Si lo miramos al día de hoy, ¿verdad? Porque yo me hago la pregunta, como digo, chuta, vieron que el agua era demasiado importante, ¿qué vamos a ver en mi gestión que es tan importante como el agua? No tengo una respuesta aún, pero sí estamos trabajando fuerte en sumarnos a una tendencia que ya existe en varios países, que son estos ejercicios de anticipación, que no sé si lo han escuchado, pero básicamente imaginarse el futuro a 10, 15, 20 años, identificar cuáles son las tendencias globales que están afectando o que están generando grandes cambios en nuestra sociedad y hacer el ejercicio de ver qué significa eso para Chile, qué significa la crisis de la democracia para Chile, qué significan los temas de sustentabilidad. Y a partir de ahí desarrollar, de nuevo, miradas sistémicas que nos pongan a la frontera, que nos digan, oye, esto va a pasar en un montón de tiempo más y lo que nos estamos imaginando hoy día es insuficiente. Entonces vamos construyendo de a poquitito para estar preparados, igual como lo estamos haciendo con resiliencia, igual como está ocurriendo con agua, igual como ha ocurrido con innovación pública, y así una serie de otros ejemplos que hemos ido acumulando en el tiempo. Uno de los temas que ha vuelto a la palestra, se discutió mucho pre-estallido, pre-pandemia, que es el de la ley de transferencia tecnológica, que va y viene. ¿Es un tema que tú crees que deberá volver a discutirse y que tiene alguna relevancia hoy en día? Han cambiado varios paradigmas y de hecho hoy día conversábamos con Fernando también de que más que una ley de transferencia se requieren también ciertos ajustes a temas que están generando trabas a la transferencia en el día a día. Tú vienes de la NID y tienes una mirada y quizás también cercana a las universidades. ¿Qué te parece el tema? Es fascinante. A ver, yo vengo del INAPI en algún minuto, así que algo de cerca he estado en estos temas. Y esto es una opinión más mía que del Consejo, así que me voy a aprovechar un segundo del rol, pero con ese disclaimer, porque es algo que no hemos conversado con los consejeros todavía en profundidad, pero desde mi punto de vista, hoy día la transferencia tecnológica se ha complejizado, igual como se ha complejizado la comprensión del mundo o el buscar soluciones o incluso la identificación de los problemas. Hoy día, cuando hablamos de desarrollo de hidrógeno verde, que ayer en la noche me preguntaron, cuando hablamos de hidrógeno verde ya no es solo la tecnología que permite la producción del hidrógeno verde, que es una tecnología particular que está patentada y que yo hago un contrato tecnológico y desarrollo, bueno, en fin, todo eso es lo que significa, sino que necesito además entender cómo el desarrollo de esa industria conversa con el territorio, es respetuoso de las comunidades, no altera el medio ambiente, tiene el impacto social adecuado, se tiene una complejidad que es importante y que tiene que ser abordada en todos los proyectos. Entonces, la transferencia tecnológica juega un rol en ese espacio, ¿verdad? La transferencia tecnológica es una herramienta más dentro de ese global. Y creo que es súper importante entenderla de esa manera. Yo tiendo a pensar que cuando hablamos de transferencia tecnológica, estamos siempre mirando las herramientas que hoy día existen y nos estamos quedando como en una forma media lineal de hacer innovación, y que a lo mejor hay que pensarlo en esta complejidad que tienen hoy día los problemas y las soluciones tecnológicas también. Lo digo de verdad como una reflexión súper personal. Yo creo que sí, el Consejo va a tener que en algún minuto abordar este tema. Tenemos un desafío grande, la ley de transferencia tecnológica es un tema que hay que abordar y que el Ministerio está tomando. El cómo desarrollamos políticas industriales es un tema que está hoy día en discusión y la transferencia tecnológica es parte de eso. Entonces, más que decir una respuesta específica, creo que es un tema a abordar y creo que es un tema más complejo dado la forma en cómo se hace el desarrollo tecnológico y se genera conocimiento hoy día. Eso. Oye, Isen, aprovechando la ponerlo pregunta... en la tabla del Consejo para la próxima sesión para tener una visión colectiva del tema. No, pero yo creo que esa expertise tuya precisamente desde INAPI, desde Corfo con el tema de transformación digital, desde la misma NID, te permite ver de una manera, y como lo dijiste tú, desde tu perspectiva personal, de una manera un poco más holística. Y efectivamente, los que estamos
en la trinchera, llamémoslo así, de la transferencia, vemos que la transferencia tecnológica se vuelve cada vez más compleja. Ya no es un proceso lineal, hay capacidades que están en distintas instituciones, hay conocimiento que está desperdigado en distintas también personas y organizaciones, y que finalmente, siempre lo digo, es meterlo en una juguera y desde ahí sale alguna propuesta o una solución que además es parcial, porque los problemas cada vez son más complejos. Fernando, y puedo agregar una cosa que sí tiene directa relación con el Consejo, porque en realidad a mí me entrevistan y a nadie le imparte mi opinión, sino que es la opinión del Consejo la que vale y desde el rol. Entonces, que hay un elemento que es fundamental para la transferencia tecnológica y que tiene que ver con las confianzas. Y cómo se generan redes de colaboración que son resilientes en el tiempo y que se construyen desde la confianza de los distintos actores. Y eso sí es un trabajo del Consejo y que es muy relevante. No en un producto específico que sale o en una recomendación en particular, sino que en la forma en cómo el Consejo construye su estrategia y genera estas orientaciones y piensa el futuro. El Consejo lo hace abriendo espacios de discusión. Y en esos espacios de discusión donde vienen expertos de distintas áreas, distintas miradas transversales en lo político, de distintas disciplinas, es un espacio donde, además de generar recomendaciones que eventualmente se transforman en una política o lo que sea, se nutre el tejido social de este sector y se van generando esas confianzas. Y ese trabajo del Consejo, que es difícil de medir y que no necesariamente tiene como un indicador de resultado, como me dice la Katy, así bien específico, es súper valioso y es súper valioso para este tipo de temas, porque redunda en mejores relaciones, mejores redes, más posibilidades de colaboración y eventualmente más transferencia también. Sí, y en ese sentido vamos a aprovechar estos minutos, que nos quedan 10 minutos, para hacer un pequeño pimponeo. Algunas cosas quizás no las ha visto el Consejo, pero el ecosistema se está complejizando, no solo la transferencia, y hay nuevos actores que se están sumando. Y nosotros vemos, no sé si el Consejo lo ha visto en algún momento o lo piensa ver, de que en muchos países la defensa ha tenido un rol activo dentro de los ecosistemas de innovación, y en Chile eso no ha sido tan sistemático, salvo algunas colaboraciones puntuales en el marco de un FONDEF, pero hoy en día hay algunas organizaciones que están, o rama, o de la defensa, que están poniendo el tema en la mesa. A mí me toca trabajar con la Armada en ese sentido. Entonces, ¿cómo ve el Consejo este rol que pueda tener la defensa en este ecosistema? Si es que se ha visto, a lo mejor no se ha analizado todavía. Yo diría que así en particular no es algo que esté abordado desde la estrategia hoy día, pero sí es una discusión permanente el cómo pensamos el ecosistema de STCI, no desde el ecosistema de STI, sino que desde fuera del ecosistema de STCI. Y suena súper enredoso y es casi un trabalengua, pero durante muchos años nos preocupamos de fortalecer este sistema y está muy bien, porque si no, no tendríamos las capacidades que hoy día tenemos. Pero en ese proceso, como ocurre cada vez que uno como se mete en un ecosistema, uno va creando un mundo, ¿verdad? Y hablamos un mismo lenguaje, y somos un grupo de personas que nos encontramos en distintos lugares, y ya tenemos como casi un idioma, ¿verdad? Hoy día eso se está abriendo, y parte del desafío del Consejo es cómo traemos, o más bien nos acercamos a actores que hoy día están un poco más lejos de la CTCI, y hacemos un poco este puente entre un lado y otro, desde entender bien cuáles son las necesidades y los problemas de un lado y explicar bien cómo estas características o este sistema puede contribuir a eso. Y en ese grupo entran las Fuerzas Armadas en general. Yo aquí voy a probablemente decir muchas imprecisiones porque sé muy poco de ese sector, pero lo que sí sé es que al menos desde la FACH ha existido un interés importante a lo largo de los años de acercarse a la ciencia y la tecnología. Lo que se está haciendo con construcción de satélites es un tema que a mí me tocó ver en la NID y que tiene un potencial importante de desarrollo. Y cuando uno mira experiencias internacionales, gran parte de la inversión que se hace en I+D se hace asociado a temas de defensa, de Fuerzas Armadas, en fin, como a ese sector. En Chile es una discusión yo creo que bien incipiente, con algunos ejemplos, como tú mencionas, Fernando, que dan algunas luces. Yo pensaría que es algo como a observar, pero desde lo que hemos conversado en el Consejo, todos los actores hoy día
son espacios que estamos mirando y en todos ellos vemos potencial, particularmente en los que están más lejos del mundo de la CTCI, que yo creo que es donde hay que ir a mirar, a buscar dónde hay que acercarse hoy día. Y otra pregunta así como de ping-pong, pero no parece mucho ping-pong en realidad, es que... Hablo mucho. No, pero es que está perfecto, si todos te queremos escuchar, así que la gracia es que hablemos nosotros poco con Fernando. Parte de las políticas que se han ayudado a desarrollar los antecesores del Consejo, hace 15, 20 años atrás y 10 años atrás, fue toda la institucionalidad universitaria de OTL, reglamentos de propiedad intelectual y otro, y hoy día están haciendo con mucha fuerza y potencia los incentivos a la creación de empresas de base científica y tecnológica. Con la diferencia de que hoy día no ha habido un impulso que ayude a generar como prácticas similares o levantar buenas prácticas, y varias universidades están generando sus propias políticas y algunas bien distintas, no puedo calificar algunas de buenas o malas. Con Fernando somos ahí bien de la idea de que debiera haber algo, te lo ponemos ahí, te lo proponemos como tema. ¿Qué te parece a ti el rol de la EBCT de base universitaria como parte de la promoción de lo que es transferencia, investigación? De nuevo, voy a ser un poco reiterativa, pero hoy día en este rol de cuál es la estrategia y cuál es la política está en el ámbito del ministerio, y hoy día el ministerio está empujando una agenda de emprendimiento de base científico-tecnológica robusta, donde las universidades son parte, donde tiene un conjunto de miradas y de actores. Ahora, eso va muy en línea con las estrategias, con la estrategia actual y con las estrategias pasadas, que han siempre tenido esta idea de generación de conocimiento y de sacar ese conocimiento y que se transforme en mayor competitividad, inclusión, desarrollo, etc. Y lo que ocurre hoy día con las empresas de base científica tecnológica son un poco reflejo de eso también, ¿verdad? De que en algún minuto entendimos que la innovación avanzaba a la competitividad, en algún minuto entendimos que el conocimiento y la ciencia sofisticaban a nuestras industrias, y en algún minuto entendimos de que era importante promover el emprendimiento de base científica tecnológica, y cada uno de esos elementos yo creo que se puede rastrear a distintos componentes y estrategias que han salido de este consejo en el tiempo. Ahora, ¿cómo se proyecta eso hacia el futuro? Yo diría que en la visión que hoy día tiene el consejo, que es esta idea de sistema, ¿verdad? De cómo la innovación, la ciencia y la tecnología y el conocimiento nos permiten comprender los sistemas y sus relaciones, y que en el momento en el que estamos como sociedad es necesario además abordarlo con respeto a la biodiversidad, con participación de las comunidades, con respeto a los territorios, en fin, toda esta complejidad es parte de lo que desde el Consejo vemos y que de alguna manera afecta al emprendimiento de base científica tecnológica también. Ayer, por otro motivo, estaba revisando los ganadores de los premios Aboni, por ejemplo, y cuando uno mira esa lista, todos tienen temas vinculados a sustentabilidad. Algunos de ellos incluso avanzan en considerar conocimiento como conocimiento indígena, mapuche en este caso, para el desarrollo de innovación, y eso no es casual. Es porque hay un vínculo entre el conocimiento, la ciencia y la tecnología y los emprendimientos que salen, que a su vez responden a políticas que hemos empujado en los años, que a su vez responden a que ha existido una estrategia. Las cosas no ocurren en el vacío, sino que son siempre contextuales, y en ese contexto es donde entramos nosotros. Oye, Aysén, se nos está acabando el tiempo, pero nos gustaría hacer una última pregunta, y lamentablemente una pregunta puede ser media filosófica y compleja. ¿Cómo ves tú, si en 10 años más tuvieras una varita mágica y pudieras teletransportarte, cómo te gustaría ver a Chile en 10 años más? Mira, ¿sabes qué? Es una excelente pregunta, porque es la pregunta que precisamente nos estamos haciendo con el Consejo, y es el ejercicio de anticipación que vamos a empezar ahora en marzo. Es primicia, todavía no lo anunciamos, pero estamos trabajando en mirar tendencias globales, convocar no solo a expertos, sino que a representantes de todas las áreas de la sociedad, e imaginarnos ese Chile en distintos escenarios en 10, 15, 20 años más. Entender qué pasaría si no nos hacemos cargo de la sustentabilidad, qué pasaría si nos hacemos cargo de la sustentabilidad, qué pasaría si abordamos los temas de democracia y si no. Y ahí, a partir de ese ejercicio, que es un ejercicio con metodología y de reflexión y estratégico, poder
orientar y proyectar estrategias distintas y acciones que nos permitan llegar al futuro que queremos y no al que se nos viene encima de manera catastrófica si es que no actuamos. Oye, Aysén, tengo el gusto de poder darte las gracias de parte de Fernando, mío y de toda la radio. Un lujo tenerte nuevamente en nuestro programa, inspiradora además, y como le decía a Fernando antes de partir el programa, antes de que pudieras ingresar, así como vas, quizás para la próxima vez que te invitemos, desde dónde nos vas a estar dando la entrevista. Así que somos unos agradecidos de tu buena onda, de la claridad con la que hablas y de cómo inspiras con todo lo que dices, no solamente a nosotros, sino que ciertamente a todos nuestros auditores. Muchísimas gracias, como se me pasó volando de nuevo y lo pasé demasiado bien, así que ojalá me inviten de nuevo y quizás a contarles qué salió de los ejercicios de anticipación. Ahí van a haber hartos desafíos y temas para conversar, así que si les interesa, venimos de nuevo y les contamos. Por Y supuesto. por ahora me toca despedir a Aysén Echeverry, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Lo dije de corrido sin tropezarme con mi, perdón, iba a decir con mi alergia que tengo, pero bueno, así que muchas gracias, Aysén. Ahora vamos a nuestra tercera pausa musical y volvemos para hacer nuestro programa, así que no se vayan. Que estén muy bien, chao. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com